Hola, mi nombre es María Eugenia Molar Orozco de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, y vengo a platicarles sobre la ponencia titulada El hábitat humano en relación con el nuevo paradigma del distanciamiento social por COVID-19. Todas las pandemias en cada una de las épocas del ser humano ha generado modificaciones, tanto en el aspecto social, económico y de salud. En este momento me enfocaré más en el aspecto arquitectónico, que también esto ha sido modificado. Incluso las experiencias adquiridas en años pasados no lo hemos reflejado en la actualidad. Y eso también ha generado problemas en cuanto al hábitat en el cual se tuvieron que desarrollar distintas actividades. Las viviendas se convirtieron en el espacio de trabajo, en el espacio de estudio, aparte de ser un espacio para sentirse seguros y estar aislados de otras personas durante casi 2 años. Pero también en los espacios exteriores se tuvieron que modificar ciertos hábitos y costumbres, incluso tener más cuidado en el aspecto de higiene. Se han tenido reglas en cuanto a qué distancia se tendrían que tener uno con otras personas, más si estas personas no son de su círculo común. Algunos manejaban el tema de esferas, la esfera, mi esfera donde yo me siento segura y donde cuento con otras esferas familiares en el cual yo tendría que tener confianza. Las distancias se mantuvieron entre 1.5 y lo más recomendable cuando fue los momentos de crisis era de 2 metros. Y obviamente manteniendo también con un tapabocas, en el cual nosotros también nos limitaba para identificar a las personas. Entre las recomendaciones que se estuvieron estableciendo es el cuidado en cuanto al acceso a las viviendas o también en los negocios. La limpieza fue un aspecto muy importante que algunas personas sí lo tomaron de, como regla, ¿no? Nosotros poder permitir a esa persona a nuestra vivienda, tendríamos que tener otro espacio, ya sea en nuestro garage o en el área de vestíbulo, en el cual podríamos tener cierto control y generar ese aspecto de higiene. Cuando hubo un poco más de libertad para salir en los espacios públicos, se establecieron lineamientos como unas paredes de vidrio o separaciones que mantuviera tanto al trabajador como al cliente separado y poder asegurar ese distanciamiento y también la distancia prudente para evitar los contagios. Esto también genera un poco de cambios en cuanto a las actitudes y las percepciones que se tenían. Debido a esto, se propuso una investigación sobre cuál es la percepción de seguridad y cuáles eran los hábitos y costumbres que tenían las personas con base a estas restricciones. Y entonces se realizó un trabajo a partir de finales del 2019 hasta el 2021, en el cual se realizó una encuesta de forma virtual a la población de la ciudad de Saltillo y también se hizo una documentación etnográfica virtual y también de forma tradicional, viendo cuáles eran estos aspectos que estaban cambiando con respecto a la población. En las encuestas, pues, principalmente obtuvimos que en la casa había ciertas personas que no se daban cuenta de cuál era la distancia que mantenían al entrar a sus viviendas. Estaban en la calle y entraban y tal vez rompían ese distanciamiento y a lo mejor no cumplían
con los lineamientos de higiene antes de entrar en contacto con sus familiares. Había otros que sí se daban cuenta que mantenían cierta distancia de 1 metro, 1,50 y entonces empezaron a descubrir esos detalles, ¿no? Porque inconscientemente entras a tu casa y se sentían más seguros, pero no se daban cuenta del error de entrar con esa confianza sin haber tenido un proceso de limpieza. Otra de las cosas que preguntamos es el distanciamiento que se mantenía en los espacios públicos. Y ahí sí la gente cuidó de tener ese distanciamiento. Al principio tal vez fue un choque cultural del hábito de que siempre estábamos muy cerca cuando hacíamos filas, pero más adelante vamos a ver cómo las estrategias que se tuvieron que dar en los espacios públicos para que la gente tuviera conciencia de esta importancia de la distancia. ¿Qué otras cosas pudimos descubrir? Es que las opciones de compras, la gente en cierta medida solicitaba más los que son servicios a domicilio, tratando de no ir a esos lugares públicos, principalmente en lo que son el hábito de compra de comidas. Y el otro era si estaban de acuerdo que los establecimientos públicos mantuvieran o establecieran estas distancias. La mayoría estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo y otros todavía no. Y eso lo pudimos ver en las noticias de que incluso hay gente que se molestaba cuando se le exigía que entrara con tapabocas y mantuviera cierta distancia. Hubo cierta rebeldía. Hasta a finales de estos 3 años es cuando ya como que la gente ya tiene ese hábito, pero antes era una resistencia. Aquí podemos ver algunas de información que se hizo de forma etnográfica tradicional, donde se tomaron fotografías y cómo eran los símbolos, la semiótica que se manejaba para poder fomentar ese distanciamiento en el suelo, ya sea por círculos con imágenes, otros indicando las distancias prudentes y otros con señalamientos con flechas, ¿no? Y la gente iba educándose y iba rompiendo su paradigma de las distancias. Pero esto también generó cierta crisis ambiental al interior en el hábitat, ¿no? Con las personas. Veíamos cómo aún a distancia la gente quería estar en contacto con otras personas. Entonces se descubrieron incluso documentales donde a una cierta distancia empezaron a tener pues una vinculación, una relación amorosa con otras personas, como un joven a cierta distancia empezó a mandar mensajes, o bien ya cuando ya empezaron a tener una relación, pues el chico para proteger a la chica compró una esfera grande donde él se metió para poder hacer ese recorrido. Otros, aún teniendo los espacios como los balcones, pues trataban de hacer actividades entre la misma familia, pero también que otras personas disfrutaran, como lo podemos ver, hay un balcón donde están tocando el violín, este, en los espacios públicos, e incluso por ahí por la India se descubrió documentalmente cómo en los mercados generaron cuadrículas con diferentes colores para que la gente de forma indirecta tuviera la información de que, bueno, ese es su espacio, pero tú tienes otro espacio en el cual tú puedes acercarte, pero sin tener que romper el distanciamiento adecuado, ¿no? Y otros que eran, por ejemplo, los médicos, ellos lloraban porque tenían ese problema, ¿no? De que no podían estar incluso con su familia. Hay unos que tuvieron que irse, que se quedaban en el hospital, que se les generaron un espacio para estar ahí en suficiente tiempo, o bien en su vivienda tenían una habitación aparte y llegaban y de forma aislada tenían que mantenerse, tener cierta cuarentena para no llegar a infectar a su familia porque ellos son los que tenían el primer contacto, ¿no? Y ahí se encuentra pues una escena de un médico que el niño quería abrazar a su padre cuando llegaba
y este lo tenía que tener aislado, no rompe a llorar porque pues no podía abrazar al niño y el niño que no comprendía por la edad tan pequeña que tiene de qué estaba sucediendo, porque el papá no quería abrazarlo. Entonces se generó esos conflictos, ¿no? Incluso ahorita se tienen ya documentado que hay personas que todavía, como se adecuaron al estar en su hábitat aislados, ahora es el choque de salir, ¿no? Pero primero era cómo mantenerme aislado y cómo mantenerme encerrado. Entonces estos 2 años fue choque cultural y choque de hábitos y también aislamiento. Otra de las cosas que también se detectaron son la forma en que se saludaban las personas. Algunos decían, bueno, saludo por el codo, otros totalmente separados y otros trataban con los nudillos. Entonces era una discusión de que cuál era la forma más sana de saludarse. Unos preferían en forma separada para no tener ese contacto o tener el contacto mínimo con las personas, ¿no? Pero cada quien, se quedó con ciertas hábitos en cuanto a los saludos. Y para concluir, pues nomás señalar que a la larga, como aquí lo ilustro de una película, que llegan ciertas pandemias en el cual pues nos piden que realmente nuestras costumbres deberían de cambiarse drásticamente, ¿no? Aquí lo vemos una película muy vieja, este, donde la cultura era saludarse separado y todavía no teníamos esta pandemia y ahí ya se proyectaba, ¿no? De que ya las relaciones entre las parejas tampoco eran contacto físico, sino todo era mental, y no había eso, ¿no? Entonces era un choque cultural. Y entonces tendríamos que reflexionar sobre qué tendríamos que aprender de estas pandemias y no olvidarnos que podría regresar, que podrían venir situaciones peores a esto y tendríamos que reestructurar no solo nuestro espacio, sino nuestra forma de interactuar con otros. Sabemos que los seres humanos pues queremos estar siempre en contacto, pero ¿cuál es el beneficio y cuál es el área de oportunidad que tendríamos que manejar? Y se los dejo ahí para una reflexión. Gracias.